center of all men, in the villa of all men, stands a solitary candle. Eso. Ahí está. Bueno, muy Ya me buenas noches, emocioné. bienvenidos a este programa. Que hoy intentaremos hacer un viaje cósmico alrededor de una estrella del mundo del pop que es conocido como David Bowie, especialmente su último álbum que se llama El Black Star, la estrella negra. Y vamos a estar haciendo un viaje y unos cuestionamientos alrededor de otro documento que nos ayudará a entender, digamos, este viaje sonoro, histórico, cultural, que es El cuerpo sin órgano de Deleuze, que todos los documentos, imágenes y sonoridades se van a usar en este programa con el propósito educativo, más ningún propósito comercial. Así que los que son los policías de la gran red entiendan que este es un propósito educativo, más no un propósito comercial. Vamos a empezar con este álbum que se llama El Black Star, con la primera canción que me hace de alguna manera y nos va a poner a todos a reflexionar sobre este, digamos, este imaginario que tiene este artista conocido como David Bowie, que hace 7 canciones en un álbum que está entre lo conceptual, que está dentro de lo experimental, que está dentro de eso que llaman el jazz arte y el intento de electrónica, o bueno, una atmósfera electrónica que se amalgama. Su primera canción es La Estrella Negra. Vamos a intentar cubrir, digamos, algunos elementos que nos arroja este personaje en su primera canción, La Estrella Negra. La vamos a leer y empezamos a hacer un viaje alrededor de ese mundo que nos propone el artista. Se llama La Estrella Negra. En la villa de Ormen, está una vela solitaria. En el centro de todo, tus ojos. Un día de ejecución. Solo las mujeres se arrodillan y se ríen. En el centro de todo, tus ojos. En la villa de Ormen, está una vela solitaria. En el centro de todo, tus ojos. Algo pasa. El día en que él murió, el espíritu sobresalió a 1 metro y se hizo a un lado. Alguien más tomó su lugar y bravamente lloró. Soy una estrella negra. ¿Cuántas veces ves caer un ángel? ¿Cuántas personas mienten en vez de hablarte de frente? En el piso, en el suelo sagrado, él llora fuertemente en la multitud. Soy una estrella negra. Solo ve conmigo. No soy una estrella de cine. Te voy a llevar a casa. Soy una estrella negra. Toma tu pasaporte y tus zapatos. No soy una estrella del pop. Y tus sedantes. Soy una estrella negra. Eres un destello en el sartén. No soy una estrella de Marvel. Soy el grandioso. Soy una estrella negra. Soy una estrella negra muy arriba. Oh, cariño. Me veo tan blanco, entonces habrá un dolor de corazón. Quiero águilas en mis ensoñaciones, diamantes en mis ojos. Soy una estrella negra. Algo pasa en el día en que él murió. El espíritu sobresale a 1 metro y se hizo a un lado. Algo más tomó su lugar y bravamente lloró. Soy una estrella negra. No puedo responder porque no soy un mafioso, pero tengo que decirte cómo soy. Soy una estrella negra. Nacimos boca arriba. Soy una estrella negra. Nací del modo equivocado. No soy una estrella blanca. No soy una estrella negra, no soy un mafioso. Soy una estrella negra. No soy una estrella del porno. No soy una estrella errante.
soy una estrella negra, soy una estrella negra. En la villa de Ormen está una vela solitaria, en el centro de todo, tus ojos, un día de ejecución, solo las mujeres se arrodillan y sonríen, en el centro de todo están tus ojos, en la villa de Ormen. Bueno, esta es, digamos, una de estas primeras canciones de este primer álbum de David Bowie, conocido como La Estrella Negra, que empieza, digamos, a generar unos imaginarios alrededor de un músico que empezó a utilizar varios personajes para encumbrar o mostrar la forma como lee el mundo. Uno de esos primeros personajes fue conocido como el Mayor Tom en su canción del 68-69, La Odisea en el Espacio. Después se hizo otro personaje que se llama Ziggy Stardust. Después, en esa misma década, se hizo otro personaje que es conocido como el Conde Blanco. Y por último, una canción de un álbum que se llama Scary Music, que es H2H, el polvo al polvo, que es la emocionalidad de un personaje que es conocido como un astronauta que se llama el Mayor Tom. Después volvería a salir en los años 90 en Space Oddity, que otra vez vuelve el Mayor Tom. Y por último, en esta última canción se sugiere de alguna manera que hay una especie de personaje que ha llegado a la plenitud, al final de una aventura que es conocido como esta primera canción que se llama el Black Star. El ejercicio que les propongo para todos ustedes de alguna manera es cómo este personaje ha sufrido varias mutaciones en el intento de construir un cuerpo, ¿cierto? A partir de toda su discografía y los cuerpos que fueron impuestos por el tiempo histórico del personaje. Es decir, es un personaje hijo de la posguerra, hijo de la contracultura, hijo de la caída del petróleo en los años 70, hijo de la revolución digitalizada de los 80, hijo de la generación X de los años 90, la caída de las torres y pues por último, pues toda esta fiebre de los cuerpos que tienen que relegarse alrededor de esto que llamamos los virus o las pandemias. Entonces, en este primer ejercicio, pues, se pone sobre la mesa el trabajo que explica Deleuze. Pero antes de eso, pues, quiero empezar a escuchar como estas primeras opiniones que giran alrededor de este álbum, que solo tiene dos videoclips que me parece que son dos películas que dejan en claro el espíritu del álbum, pero también el espíritu de toda una ejecución de cómo construye un personaje de ficción que lo acompaña hasta la plenitud. Que el primer videoclip es La Estrella Negra, que básicamente es todo lo que acabo de decir, y el segundo que me parece que se llama El Lázaro. Entonces, Ramiro, Pilar, Ángel, ¿cómo vamos localizándonos con este último trabajo discográfico de David Bowie? Ringo, a mí me causó mucha, bueno, todos los videos que se conocen de David Bowie son muy cinematográficos, ¿no? Tienen una fotografía, digamos, impecable, ¿no? En muchos de ellos. Este en particular me parece muy curioso porque su entrada es muy
y llama mucho a pensar en Georges Méliès, ¿no? El inicio del cine con su llegada a la luna, ¿no? Esa parte me causó mucha, mucha curiosidad la primera vez que lo vi, precisamente por eso, por ser su último trabajo, eh, y tomar como referencia las primeras referencias del cine mundial, ¿no? Georges Méliès como primera referencia, además como primera referencia también de la ciencia ficción, ¿no? Que también en la que se mete mucho también Bowie, no sé, desde sus los títulos de sus canciones, ¿no? Ya ve uno un poco ese ámbito en él. Me gusta mucho ese último video, es una, como lo dice ahorita, una fotografía brutal y pues la letra también interesantísima, ¿no? Muy poética, como siempre fue Bowie con sus letras, ¿no? Me parece muy, muy, muy madura ese último trabajo, obviamente, después de tantos años de ser un referente del rock and roll, del glam rock, ¿no? Esa es como mi primera impresión de ese primer video. Ese Luis Ángel que me lo pilló ahí. Pues a mí me gustaría como un poco devolverme a la letra y pues así no tan de rigor académico, me gustaría la reacción sensorial, ¿no? Que también es importante la sensorialidad, porque igual de todos modos sentimos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho pues, sonoramente, como comienza, como un lugar sombrío, ¿no? Sombrío, y como en la mitad de la canción hay como una especie de luz sonora, ¿no? Como que, ¡pum!, alumbra, y entonces es como la parucía, como que llegué otra vez, ¿sí? Entonces empieza como el ejercicio de eso, y en las letras, por ejemplo, la letra, sí, cuántas veces cae un ángel, cuántas veces tenemos que caer, cuántas, también por ejemplo, ahí cuando dice, toma tu pasaporte y tus zapatos, y nomás dice, no soy una estrella de cine, no soy una estrella del pop, no soy una estrella de Marvel, no soy una estrella del porno, soy una estrella negra, ¿no? Entonces es como que me gusta mucho esas negaciones ante la materialidad, porque estaba pasando a un lugar trascendente, un poco ya más allá, aunque se vuelve enunciado hablando del cuerpo y no cuerpo. En definitiva, los desgastes corporales hacen a uno sentir que ya, no es, ya eso tiene que trascender porque realmente no. Entonces, por ejemplo, recordemos que Bowie ya estaba enfermo, ¿no? Hace este disco, el man ya un poco cascado por la enfermedad, pero que aún así sigue, o sea, es decir, los dolores y las angustias corporales llevan quizás a un grado de trascendentalidad y de salirse de esos cuerpos, así como dice Deleuze, de esos cuerpos sin órganos. Cuando decía Ringo me hace acordar los pellejos de la culebra, ¿no? Entonces, decir, hay una metáfora bonita que en algún momento hablábamos con Ringo y era eso, de los pellejos colgados en una habitación y que cuando uno sale a la calle quizás puede coger uno de esos pellejos y salir. Ese es David Bowie, ¿no? Como que realmente coloca todos los pellejos. Y musicalmente, por ejemplo, empieza como con ese ejercicio experimental, aunque él ya lo era, él ya era muy experimental de su manera de ser. Entonces, por ejemplo, en ese cuerpo sin órganos, también es como si el personaje, al volverse un clon nuevo, coge una metralleta y se va a cazar los clones antiguos para que no quede duda que el que es el que es real, y por eso tiene que matar a Sillestados con una escopeta y tiene que volverse a aniquilarlos como si fuera el del futuro, matándose a sí mismo en el pasado. Bueno, me parece interesante, digamos, cómo se está abriendo el debate alrededor de un personaje como es David Bowie, que propuso básicamente a lo largo de 50 años una ficcionalidad de sí mismo. O de alguna manera no es como lo enfrentaría Baudelaire, digamos, en ese simbolismo francés donde convertiría la vida cotidiana en un elemento del arte, sino David Bowie de alguna manera se crea un alter ego, unos personajes que empiezan a generar otro tipo de cuerpos
que sería la representación de una sociedad. Pero bueno, eso es muy abstracto. Vamos a hacer como un poco más cartufos y más claros la idea de por qué el rock de la época, la radiografía estética de la época de los 50 años que tiene David Bowie como artista, intenta plantear unos cuerpos. Y pues básicamente para entender ese tipo de formas en este momento, especialmente en este álbum, es como David Bowie representa su cuerpo, un cuerpo que ya está desde lo ficcionado y que todo el mundo lo conoce bajo el espectáculo del reality show, a propósito de un álbum que también tiene que llamar Reality Show, un cuerpo que pertenece al espectáculo, pero ahora le toca asumir un cuerpo que está pudriéndose o que está en esa idea de la finitud. En ese momento me hace pensar justamente en el nacimiento de David Bowie, que nace en 1946, y en 1946 el mundo está de otra manera, ¿cierto? Sí, claro. Está ocurriendo una cosa que jamás pensábamos que le iba a ocurrir al planeta Tierra, y era que en solo el primer momento, en los primeros 50 años del primer siglo XX, de la primera etapa del siglo XX, ocurrieron 2 guerras mundiales y el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que nuestro cuerpo, el cuerpo que le tocó, que formó esa primera semilla, esa primera seminalidad, ese primer nacimiento de David Bowie, tiene que ver a una cosa como el cuerpo encerrado. Ojo con esto que me parece muy fundamental, que lo podemos conectar con Artaud y lo podemos conectar con Deleuze. Es un cuerpo, son cuerpos, ¿cierto? En la finalización de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, el Imperio Británico, obliga a sus ciudadanos a asumir una nueva forma de movimiento y del cuerpo. Esa nueva forma de movimiento y del cuerpo son los búnker antiaéreos. Es decir, que son cuerpos que necesitan ser replegados bajo tierra, ¿cierto? Bajo la promesa de que van a detener una ideología totalitaria que es el pensamiento de las totalidades, ¿cierto? Eso está como planteado de esa manera. Cuando nace el niño David Bowie, digamos, ese niño crece en un nuevo mundo donde el cuerpo está desligado de alguna manera a someterse al olvido de la guerra y continuar eso que llamamos el inicio de las posguerras. Eso significa que es un cuerpo que creció en la paranoia, pero ahora se desenvuelve en eso que llaman las reconstrucciones. Vemos que el planeta... También es, perdóname, pero también es un cuerpo cicatrizado, ¿no? Es un cuerpo desmembrado, es un cuerpo mutante, y empieza como las mutaciones, es un cuerpo que realmente como que expide como o sea, nace en un contexto en el cual, o sea, ya estaba, esas enfermedades, ya habían enfermedades ahí, ¿no? Primero pues mentales y ya estaba la enfermedad mental y esquizofrénica en el momento. Bueno, en esa continualidad, el mundo, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, digamos que son los dos protagonistas. Bueno, el mundo japonés también está ahí, el mundo chino también es como protagonista. América Latina pues estaba en otro tipo de cosas. El mundo hindú estaba haciendo sus marchas para las liberaciones de los cuerpos, ojo que son colonia. Me parece que antes de que comencemos, uno de los, digamos, de los protagonistas de esa primera época que nos va a acercar a conocer esos cuerpos atrapados en una nueva guerra donde no habría digamos, contactos físicos, ideológicos, ¿cierto? Donde el mundo se divide en dos, pero estas ideologías del lado más oscuro o del lado más luminoso se tomarían a todo el planeta y un escritor fundamental nos hablaría de cuáles eran los cuerpos de esa época. Estamos hablando de un personaje que pertenece a la generación Bigny, que se hizo una novela que es la más dispar de todo el momento. Es como meter de alguna manera a la licuadora al Marqués de Sade, meter a Sartre, meter mitología maya, meter las adicciones a las drogas. Y me estoy refiriendo a este personaje que se llama William Burroughs. William Burroughs se creía una novela, varias novelas, pero esto es una novela fundamental sobre el cuerpo que se llama El almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo, en toda
la construcción de la novela propone una cosa que jamás habíamos pensado hasta ese momento. Y justamente lo podemos relacionar con Deleuze, donde hay unos cuerpos que necesitan ser absolutamente mutilados y instaurar en cada uno de los órganos una identidad de los órganos. Es decir, el cerebro es el protagonista, el corazón lo emocional, el hígado regula todo el sistema sanguíneo, los órganos sexuales son para reproducción y están delimitados en una sola identidad. En el almuerzo desnudo, William Burroughs habla que aparece una identidad, ¿cierto?, que es la que controla ese cuerpo. Y esa identidad que controla ese cuerpo es el mundo de la medicina, son las farmacéuticas. Y en las farmacéuticas empieza a ocurrir eso que llamamos una guerra fría dentro de la novela, casi como si fuera un rasgo de investigación al estilo novela negra, donde la gente traiciona al otro para tener un chute, para estar en ese paraíso de las drogas. Y se instaura un tipo de cosas que es fundamental en esta novela que le pone como tesis. Si hay un policía de los cuerpos que le han designado a los cuerpos una identidad, ¿por qué el ano solo sirve para expulsar segregaciones y no sirve para otro tipo de funciones? ¿Por qué el cerebro solo para pensar y no tiene otra función? ¿El corazón solo para sentir? ¿Los órganos sexuales son solo para la reproducción o son para? En ese tipo de identidades, ahí estaría Artaud, y ahí estaría de alguna manera Burroughs, y ahí estaría también David Bowie, que empiezan a hablar de una cosa de por qué los cuerpos están encadenados. Entonces, bueno, voy a empezar por ese tipo de cosas, recomendarles el almuerzo desnudo, pero bueno, ¿qué diría, digamos, de alguna manera, Ramiro? ¿Qué diría de alguna manera, Ángel? No sé, Ringo, ahí creo que es, en ese mismo libro está John Key, creo que habla mucho más, o también desde ese punto de vista del cuerpo, ¿no? También de la degradación del cuerpo, del cuerpo sin órganos, como lo decía Deleuze, ¿no? Creo que es más crudo en el John Key. No sé, Ringo, si me contradice, pero me parece que está mucho más explícito ahí en el Yonki. Ese descarnamiento, esa época que todavía vivimos, ¿no? Ese no es solamente de los 60, los 50, sino que aún estamos ahí, ¿no? Creo que hace mucho tiempo estamos ahí, no creo que haya mucho por dónde salir tampoco. Esos cuerpos, como usted los dice, encadenados, y que además a los que intentan desencadenarse, pues se intenta por todos los medios volverlos a sus grilletes, ¿no? Por donde sea y por los medios que sean. Ahorita estamos viviendo, ¿no? Ese encadenamiento que además ahorita es literal, ¿no? Estamos encadenados a nosotros mismos y a nuestra propia geografía, bueno, no me atrevo a aventurar tesis, pero pues creo que eso lo iremos descubriendo poco a poco, qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ángel. A mí me parece pues, que realmente la música, Ángel. como... ¿Sí ¿Me escucha? Sí. ¿Me escuchan o no? Sí, lo escucho. Que la música es como una especie de radiografía de lo que está ocurriendo en los contextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la sonoridad que tiene el almuerzo desnudo, por ejemplo, es una sonoridad como bifurcada, un poco la sonoridad y la música hacia adentro de lo que sucede con lo que se inyecta y lo que está pasando en el cuerpo interno, pero también uno visto como una célula del cuerpo externo, es decir, como
La bifurcación es hacia adentro, lo que me está pasando, que me genera unas músicas distintas y eso, y mi reacción genera unas sonoridades distintas hacia el cuerpo social. Entonces, por ejemplo, digamos, ese no cuerpo es porque en la medida en que yo, pues, no sé, o sea, en el almuerzo no me gusta mucho, me parece que está un poco como o sea, como que si la música fuera la radiografía psicológica de lo que sucede en el momento histórico, más allá que el sonido. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, yo me imagino esa sonoridad del momento que ahí aparece como el jazz, ¿no? Está como el jazz, está como la música rápida. En los años 40 también empieza la música concreta, son los inicios de la música electrónica. Está, digamos, como una diversa, un montón de sensaciones que empiezan como a generar esa sincronía, esa síntesis de muchas cosas que están pasando. Es decir, yo diría que si en el almuerzo de desnudo el personaje está metiendo tantas drogas y está viviendo toda una farra, la farra interna de la droga, también hay una farra, o sea, cada droga pertenece a una música. Entonces, porque es que la música no viene sola, es un acto político. Y al meterse distintas drogas, se está metiendo ¿Aló? distintas ideas políticas. Entonces, me parece como interesante y pues realmente, por ejemplo, vuelvo y lo repito, ese no cuerpo y esas dos experiencias o varias experiencias entre la música interna en la medida de lo que yo me meto y la música externa en la medida de lo que me meto me hace sonar en la música colectiva del momento. Pero en sí son todas las artes, ¿no? Como Todas las la artes, sí, fotografía también, la fotografía también. también está ahí muy metida, esas imágenes icónicas que hay en esas novelas, tanto en las novelas de Burroughs como Sí, en la música de David Bowie es muy fotográfica, ¿no? Y digamos uh-huh. también los registros de la vida de David Bowie, ¿no? Ver también esas vidas, ¿no? Claro. Por ahí ese documental que retrata la vida de Mick Rock y que inicia con su infarto, ¿no? El cuerpo deshecho ahí tirado en una camilla, conectado un poco de tubos, pues ese también es un síntoma en el que las artes, ¿no? Sí, Fotografía, la danza, fotografía. teatro, ¿no? Las artes en general, sí. El Bueno, arte, la música. bueno, esta primera radiografía, o sea, todos estamos consolidados de que es un cuerpo básicamente residual y posatómico. Es un cuerpo que le pertenece básicamente a la posguerra, es un cuerpo que le tiene miedo a la era atómica y es un cuerpo que está pidiendo de alguna manera que los discursos sociales y culturales empiecen a liberarlo. En esa medida, o sea, lo que está diciendo Luis Ángel, lo que está diciendo Ramiro alrededor de eso que llaman las explosiones de las vanguardias artísticas que ya habían ocurrido, ¿no? Ya habían ocurrido protorrománticos como Baudelaire, las vanguardias de la Primera Guerra Mundial, surrealismo, dadaísmo, futurismo, vanguardia como el Beatnik, generan, digamos, de alguna manera caminos para que este cuerpo que está sujetado necesite tener nuevas formas. Yo, de alguna manera, empiezo a recomendar 3 libros que nos darán como el imaginario de eso que llamaría el cuerpo en los años 60, el cuerpo de la liberación de los derechos civiles, el cuerpo de la liberación afrodescendiente y todos los demás. Quiero irme con este primer libro que se llama Los Ángeles del Infierno de Thompson, H.T. Thompson, donde se encuentra una cosa que se llama el periodismo gonzo o una especie de forma de intentar de alguna manera atrapar las condiciones socioculturales que están ocurriendo. Y así como nosotros estamos escuchando un álbum como David Bowie con letras traducidas que ya me parece más pirata aún, pero que no podamos escuchar el álbum en vinilo, me parece más cochino aún, más pirata aún, y que las intervenciones que se hagan alrededor de estas discusiones pues no tengan el filtro, digamos, legalizado, es pirata.
justamente me hace acordar de este grupo de motistas, de gente que necesita mandarse al borde, ¿cierto? Para reunirse alrededor de una relación que ya lo habían planteado la ciencia ficción, cuerpo y máquina. La moto y el cuerpo, la carne y la grasa, la manteca del carro, la manteca de motocicleta, con esas nuevas relaciones que existirían con la máquina. En primer momento esto, después ya hablaremos sobre las anécdotas alrededor de Los Ángeles del Infierno. El segundo libro que me parece que es fundamental, que lo hace Jack Kerouac, un Britney que terminaría absolutamente mal creyendo la filosofía del alcohol, que se llama Los Vagabundos del Dharma, y el libro En la carretera o en el camino, donde esos cuerpos del sueño americano necesitan migrarse porque hay algo que no se colma, no se llena. Y por último, digamos, el poemario que fue secuestrado, que fue vetado, que se llama El Aullido, de Allen Gilbert, donde habla que de alguna manera este cuerpo empieza a intentar medirse de otra manera o desencadenarse de otra manera. Pero ese cuerpo ya es abstracto, como su poema El Aullido, que termina siendo encarcelado por esa ley del veto que ya habíamos hablado en los años 50, que toca todos los años 60, de cómo inclusive ese órgano que es el cerebro, que le tiene una función clara como el de pensar, empieza a terminar siendo su propio veneno para vivir en colectividad. ¿Aló? ¿Sí están escuchándome? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir. Sí, sino que siento que son muchos referentes y no ha generado la discusión. Qué pena, Ringo. Genere discusión porque parece una conferencia. Toca de alguna manera empezar a construir esos puentes, esos referentes para llegar a la discusión. No hay discusión, hágale, solo vamos a charlar. Creo que hay una segunda canción de David Bowie que me parece que es importante, que se llama El Lázaro. ¿Sí la han escuchado la canción? Sí, claro que sí. ¿Aló? Sí, que ese fue el... Leemos la canción y vamos hablando. Mira aquí que estoy en el paraíso. Hagamos una cosa. Vaya leyéndola y la rumiamos. Léala y la rumiamos. Escuchémosla, léala y rumiémosla. Como buenas vacas. A rumiar, listos, rumian. Mira aquí que estoy en el paraíso. Tengo cicatrices que no se pueden ver. Tengo drama que no puede ser robado. Todos me conocen ahora. ¿Listos? ¿Están ahí? Sí. ¿Listos? Sí, hágale, siga. Mira aquí. Hey, estoy en peligro. No tengo nada que perder. Estoy tan elevado que hace mi cerebro, remolinándose, moviéndose. Tiré mi celular muy abajo. Eso no es como soy. Para el tiempo que he llegado a Nueva York, estaba viviendo como un rey.
luego usé todo mi dinero. Estaba buscando tu trasero. De este modo, Opa. y no debo, lo sabes, seré libre, justo como un azulejo. Ahora que no sé cómo soy, seré libre como un azulejo, seré libre. Ahora que no sé cómo soy, seré libre como un azulejo, seré libre como un azulejo. Esa es la canción de Lazarus, que tiene un video, el segundo video que acompaña este álbum discográfico, que es muy simbólico, ¿no? Es el David Bowie, que tiene una venda con unos botones en los ojos y abajo de la cama está palpando como ese monstruo de los sueños. Y él logra elevarse como 2 metros y vuelve y cae y vuelve a preguntarse, ¿algún día seré libre? ¿Seré libre como un azulejo? He llegado al paraíso, todo el mundo me conoce, y toda la metáfora alrededor de este. Muy diciente, digamos, aunque solo ocurriera una palabra, la palabra Lázaro, que todo el mundo la conoce, que hace parte, digamos, de la mitología judio-cristiana y hace parte de la mitología de Occidente y hace parte de esa mitología judio-cristiana occidentalizada en América Latina, donde el Lázaro es la esperanza de revivir a un muerto, pero es revivir a un muerto, porque ya primero estuvo muerto durante un día, 2 días, hasta que llegara Marta y le dijera al buen Jesús, levanta a tu mejor amigo, que es Lázaro. Entonces ya aquí hay una disposición sumamente fundamental que también lo propone y es el cuerpo ya muerto, ¿no? El cuerpo de la medicina para estudiar muerto, el motor inerte, que bueno, empieza, digamos, a generar como la tela de discusión alrededor de lo que propone el videoclip, de lo que propone la letra y de lo que nos sugiere la música, que también me parece que no le hace como justicia, pero bueno, ahí hablaremos alrededor de eso. Ramiro, Ángel, ¿no? ¿Están en la tierra? Elevados, elevados. Ale, Luis Ángel. ¿Cómo? Estábamos preguntando sobre la metáfora de No, pues Lázaro. es que estoy acá como pensando en eso de la letra y pues realmente, por ejemplo, me gusta mucho algunas imágenes, ¿no? Como eso de tengo cicatrices que no se pueden ver, tengo drama que no puede ser robado, ¿m? No tengo nada que perder, pues es el eterno, es como realmente, realmente como que, o sea, es como alguien que es un poco más, va un poco más allá, ¿sí? O sea, pues es el deseo de la inmortalidad, ¿sí? Se sigue viendo el deseo de la inmortalidad, pero una inmortalidad que va más allá del cuerpo, sino es una inmortalidad idea, es una inmortalidad como que va más allá como hacia el recuerdo, o sea, realmente, por ejemplo, y eso, del drama, o sea, por ejemplo, antes de que estuviéramos en esta sintonía de tener la muerte como un enemigo microscópico afuera, el gran enemigo microscópico, todo el mundo era totalmente indiferente sobre cuestiones de la muerte, sobre cuestiones y todo el mundo decía, ni siquiera lo decía, sino que se asumía que éramos infinitos, que éramos como realmente, no vamos a morir, nunca vamos a estar en un cajón, o si vamos a morir, sentiremos la muerte, pero la muerte no se siente, ahora te gobernará la tráquea, los pulmones, te reventará por dentro hasta la madre y no podrás respirar nada. Entonces, por ejemplo, digamos, antes de que fuera eso, todo el mundo era realmente indiferente. Pero ahora se puede entender, están más sensibles para entender ese Lázaro y además es la eterna vida, es la vida eterna, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, realmente me causó como curiosidad en tiempos que no les gustaba el drama,
aparece este personaje que pareciera como si fuera profético, en la medida que ahora va a ser después de esto o en esto, el drama y la tragedia. Es como la moneda de 50 que nadie quiere, pero todos la tienen en el sitio. Los afortunados. Bueno, sí, de alguna manera lo que propone Luis. No escucho, no lo escucho. ¿Sí está me escuchando ahí? Ahí vamos, sí está. Yo lo escucho, Ringo, muy bien. Pero es ese también. Ese último álbum es la presunción también de la llegada de la muerte de David Bowie, ¿no? Ahí parece que ya la espera y la presupone obviamente por su enfermedad y pues viendo el desenlace de ese álbum que días después muere, creo que esas letras vaticinan o más bien presuponen o es como una especie de testamento también, es un testamento puede ser, más bien un testamento, sí. ¿no? Sí, de acuerdo con la palabra testamento. Esa finitud de la cual el man está hablando, pero también es digamos una finitud menos finita, es más bien como porque como artista queda ¿cómo se le diría eso? A la memoria de su arte, ¿no? Su arte lo trasciende a él como ser humano. Y ahí ya realmente así esa trascendencia arte, ya... ¿no? Y exacto, y esa trascendencia lo lleva a estar más allá de ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo desdibujado y sin órganos del cual habla Deleuze, ¿no? Ya está en un lugar, no quiero decir superior, pero sí en otro ámbito, en otro aspecto. Sí, claro. Claro. Además que, por ejemplo, así como lo hablaba Deleuze en eso de hablar del cuerpo sin órganos como el de un masoquista, que es a partir del dolor, o el cuerpo de un vicioso, de un junkie, que es desde la frialdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos dos extremos que es desde el displacer, ¿sí? Es decir, como realmente como de lo... o sea, realmente estamos como desde, por ejemplo, si me dijera, oiga, sí, yo estoy quizás desde la frialdad del junkie y también quizás desde el dolor del masoquista. Entonces, como por ejemplo, ¿por qué duele ver? ¿Por qué duele respirar? ¿Por qué duele probar? ¿Por qué duele tocar? ¿O por cuál es el video de tener piernas? Cuando usted tiene las piernas no camina tanto, pero cuando ya no las tiene los deseos de caminar. Entonces, digamos, es como ese ejercicio que yo lo veo ahí, hay un poco como esa reflexión. Y además, al escuchar yo de Lázaro, pues, popularmente hablando, de una vez se me viene la palabra muerte, ¿sí? Al escuchar Lázaro, se me viene de una vez también la palabra el perdedor, la muerte, pero la muerte del perdedor, del que ha pasado toda una serie de padecimientos en la vida y en la existencia. Bueno, en fin, es el Lázaro que habla Ringo de lo judío cristiano. Entonces, por ejemplo, eso me parece como muy interesante, que pero este personaje... Fíjese que ese Lázaro revive, ¿no? Ese Lázaro sí, lo reviven, ¿no? Sí. No revive, lo reviven. Y en sí, ese como sentido... una eterna condena a no morir. Puede ser, ¿no? El judío errante que llamaban por ahí. Pero es también esa trascendencia que logra, no sé si el arte logra en David Bowie, por ejemplo, esa resucitación, digámoslo así, que después de muerto, pues tan vigente está que uno no piensa que realmente murió, ¿no? Sí. ¿No? Y ocurre con los grandes artistas, ¿no? Como que después de su muerte, si son grandes, siguen siendo siguen siendo grandes en el arte que tuvieron. Y en ese sentido reviven,
¿no? Están reviviendo a cada momento, a cada segundo, cada vez que uno los escucha, ¿no? Si uno escucha el Sí. último álbum de David Bowie, pues lo está reviviendo, casi, ¿no? Ay, súper loca. Bueno, a mí me parece que Uy, aquí ¿dónde hay está una Ringo? relación con lo que llamamos, digamos, y seamos sinceros y seamos honestos, ¿cuál es la relación estética que tenemos frente al mundo? El arte no es más que un dispositivo exterior generando objetos, generando acciones, generando algún elemento que hable sobre nosotros, pero al final el arte, como lo tiene que ser, no es un órgano ni tampoco es un cuerpo, es una abstracción de lo que creemos que somos en el mundo y lo que nos representamos en el mundo. Creo que por eso, de alguna manera, cuando se habla, por ejemplo, de la metáfora de Lázaro, ¿cierto? De Lázaro, el arte, o sea, un cuerpo no es una obra artística, básicamente. O sea, todos los dispositivos artísticos no son una representación de nuestro cuerpo, son ideas abstractas de lo que deseamos ser o lo que podríamos ser en ese mundo de pispirispes que llamamos lo abstracto, lo conceptual, lo que está allá, lo que deseamos ser. Y ese desear ser es como la idea de Dios, porque Dios no es un cuerpo vivo, es un cuerpo muerto. Ujú. Lo mismo pasa con el arte. El arte no es más que una representación de códigos que hablan justamente de una reproductividad de lo que creemos que podría ser lo humano. Pero ¿y Frente a si lo uno, que siempre nos si, han si, tocado, la muerte, el amor, el dolor, el odio, pero que son siempre los mismos temas. Entonces aquí me parece como fundamental cuando David Bowie genera esta pieza musical y es la tonalidad completa. He perdido una batalla contra algo que no conozco y he generado un espectro que es como el mayor tom, ¿cierto? Que sigue siendo un cuerpo expulsado en el espacio con eso que ya no tiene, que es el halo de la vida. Y en ese halo de la vida, pues nos pone a pensar que el cuerpo en esa dimensión del movimiento es porque tiene vida, ¿cierto? Y por eso podemos llamar que los órganos no gobiernan al cuerpo, sino que básicamente los órganos son interconexiones, ¿cierto? Que empiezan a darle vida a ese cuerpo. Cuando los órganos, el cáncer de hígado que le dio a David Bowie, también que le dio a Liu Red y que le ha dado a otros, justamente desprende ese cuerpo, un cuerpo en abstracto para la libertad, que sería la muerte, pero un cuerpo sometido a las leyes de la muerte y sigue siendo un cuerpo sujetado. pero en ese momento ese cuerpo no termina siendo ese mismo cuerpo del que habla el cuerpo de David Bowie en este momento, que ya está por allá en Ya no, otro ámbito. Ya no hay cuerpo, pero ese ya no cuerpo, ese es el cuerpo del que habla Deleuze también, ese cuerpo sin órganos. Bowie logra ese cuerpo sin órganos en el momento en que muere, pero ¿quién es David Bowie ahorita? Ya no es el muerto y no es el que vivió, sino es Ujú. lo que quedó. Ese es el Porque, cuerpo, ese es es, el cuerpo. es una porque radiografía, cada uno representa eso. pero es que es una radiografía, es una fotocopia, es una imagen que no representa el cuerpo. De pronto el arte tiene una cosa que se llama la catarsis. Y la catarsis lo que hace es tomar de un cuerpo que genera disposiciones de imágenes que creemos que es de él, pero no es el cuerpo. Es simplemente la catarsis que es sometida en ese gran golpe, en ese gran impacto, ¿cierto?, sobre ese cuerpo. Lo mismo diríamos de la pintura o la fotografía. En la fotografía y en la pintura no existe el cuerpo, existe la representación y la idea del cuerpo, pero ya no es cuerpo, sino es representación, como lo que está sucediendo ahora. Esta conversación sucede en representaciones, pero no hay cuerpos. Hay ondas sonoras, hay ondas visuales, ¿cierto? Rayos catódicos, pero no hay cuerpos, ¿cierto? A eso es lo que se refería, digamos, Deleuze cuando hablaba
de que el cuerpo es todo un organismo en movimiento donde el tercero mete cadenas dándole identidades a los órganos para separar al cuerpo en su totalidad. O lo que llamaría, digamos, Artaud en el teatro de la crueldad. No se hagan representaciones, ya no hagamos representaciones, hagamos el teatro real, hagamos el dolor real, hagamos esa idea de cuerpo. ¿Aló? Hablando. Pero esa también es una idea, precisamente es una idea del cuerpo, pero no es la idea del cuerpo, en ese sentido. Es una representación, claro está. ¿Cuáles serían las ideas? No es... La religión tiene una idea del cuerpo, el sexo tiene una idea del cuerpo. Todo tiene una idea del cuerpo. Pero por ejemplo, lo representan de distintas formas. Por ejemplo, en esta cuestión que estamos hablando de lo intangible. O sea, realmente es lo intangible, esa idea de un cuerpo que va más allá de la materialidad. Entonces, por ejemplo, la música es la captura del sonido, que es ahistórico y atemporal, y se aterriza bajo una cuestión de histórica. Pero de lo contrario sería Dios. El sonido es Dios en la medida que es atemporal, existe desde el comienzo de los siglos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos... Amén, hermano, amén. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de lo intangible, o sea, realmente ahora, por ejemplo, si David Bowie se está escapando, ¿sí? O sea, como ya se escapó, quedó en la nube, en el aire, ¿sí? Ahora es gaseoso, ya no es líquido, sino gaseoso, ¿sí? Porque es un gas que entra por nuestros poros y ahora nos coloca a hablar en términos de Black Star y de Lizarazo, y de Lázaro. Y la gente dice que Lizarazo, saludos Lizarazo, me acordé de usted. Entonces el asunto realmente es, si todo tiene una representación del cuerpo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué representa ese ejercicio de lo intangible? Que para efectos de esto, obviamente, está David Bowie, pero también está la industria que lo coloca en esa búsqueda, como en algún momento se hablaba, de que ya sabemos cómo sonaban los 60, los 70, los 80, los 90, ¿sí? Pero el siglo XX y el siglo XXI, ¿cómo suena? ¿Cuál es la banda sonora del siglo XXI? Y en esas búsquedas aparece este personaje que ha sido un ícono en todas y que quizás va a seguir, tal vez. Sí, eso, en todas las vanguardias estuvo ahí en todas las vanguardias. Entonces, por eso en ese orden de ideas, esa mutación, pero ya el man tendría que mutar sin cuerpo, porque antes era el cuerpo, sí, que lo mostraba distinto. Ahora sí, si se va a volver la banda sonora del siglo XXI, vamos bien, pues en la medida que ya no se necesita cuerpo para poder ser banda sonora, ya no necesita, o sea, el cuerpo simplemente lo necesitamos es como para que sea el viaje de nuestras ideas, como en este caso, como lo menciona Ringo, de esta manera que ahora para mí esto era muy impersonal, ahora es la única manera de intentar tener conexión con algo afuera para no sentirme tan loco y hablar solo. Pero ese cuerpo es camaleónico, ¿no? El cuerpo de Bowie es camaleónico, se volvió camaleónico, se transformó y se mimetizó con la época en la cual estaba viviendo, ¿no? Uh-huh. Inició bien desde las posturas glam rock, pero ya ¿no? Sus últimos o los trabajos siguientes fueron camaleónicos, ¿no? Nunca fue el mismo en ninguno de sus discos, ¿no? Nunca se repitió, digámoslo así, o no lo veo así, ese cuerpo nunca se repitió. Sí, ese cuerpo se repitió muchas veces. Bueno, yo les propongo, vamos a hacer una cosa para que empecemos, digamos, para alguien que nos esté viendo, para que pueda conectar al cuerpo de David Bowie, historia, filosofía, hechos históricos. Yo voy a nombrar un año y ustedes van a irrigar, van a llenar ese año con todos los hechos históricos de lo que ocurrió en ese año, en esos años, para que podamos darle el cuerpo.
o si no, no podemos entenderlo porque cuando salga la palabra camaleón, cuando Ramiro dice el cuerpo de David Bowie de camaleónico, nos hace entender como que el personaje de alguna manera era un sabio del tiempo, y no, el tiempo codificó a ese cuerpo. Y para saber qué es lo que pasa con ese cuerpo, pues yo voy nombrando, voy a dar una fecha y ustedes van a llenar esas fechas. Hablamos de 1960. ¿Qué pasó en 1960? Así rápido, cuando se hace una rifa, una piñata, ¿qué pasó ahí? Contracultura. Contracultura, el hombre llega a la luna, el asesinato de Kennedy. La Guerra Fría empieza. O sea, está la Guerra como... Fría, y el conflicto de los misiles en Cuba, ¿cierto? Wow. En La Habana, al lado de los Estados Unidos. Vaya cochinos. La música que ocurrió más, Ángel. No, se configuran ahí muchas luchas, ¿no? En los 60 se configuran y se complementan y se traen de antes muchas luchas, ¿no? Las luchas de la negritud y las luchas feministas, las luchas por los derechos civiles, y hablamos solo de Estados Unidos, ¿no? O en parte de Estados Unidos, pero en otras partes en Europa también habían esas configuraciones desde hacía años anteriores, ¿no? En Colombia, como siempre, muy rezagados con todo, pero no nos metamos, ¿no?, con Colombia, que mejor dicho, así como estamos escuchando este álbum Pirata, toda esa cultura sigue siendo nosotros. En ese año estaban los cantantes, esos cantantes como por ejemplo Jacques Brel en Francia, Leo Ferré también en Francia, que iban a ser referentes por allá en vanguardias españolas, que por ejemplo estaba como también estaba ya se estaba acabando la música, un poco el boom de la música electroacústica, y estaba iniciando la música electrónica, las experimentaciones sonoras. Aparece también como dentro de la música clásica el ruido también, hay una evolución del ruido, del ruidismo. En la música clásica está Stravinsky, ¿cierto? Que coloca todos esos ruidos allá estridentes, como si fuera un ejercicio de guerra, ¿sí? En los 60 está también como está España, la España que heredamos. ¿Se acuerdan de esa España heredada? También está ahí en los 60. Viva Franco. Saludos, Franco. Gran generalísimo. El generalísimo. Está también generalísimo italiano también. Los mejores. Esos estaban en esa época todavía. Wagner se escuchaba, pero un poquito como suave. Estaba Schönberg también, pero un poquito como suave. Entonces, por ejemplo, aparecen todos esos movimientos y estrategias. Estaba también pues todo lo que estaba pasando dentro de la posguerra, ¿no? Estaba el muro de Berlín, estaba como todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos eso y sonoramente estaba Kraftwerk. ¿Recuerda, Ringo? Estaba Kraftwerk. Estaba no se adelante, esa es de 60. Son los 70. Bueno, es decir que el cuerpo de David Bowie, un cuerpo de artista, es un cuerpo en experimentación. Digamos, es un culi cagado intentándose medir cuánto pantalón y cuánto camisa y cuántos zapatos había en el ambiente para lograr generar una identidad. Digamos que es un cuerpo en mutación. Pero cuando uno dice 1970, y por ejemplo uno dice Alemania, ¿qué pasó en Alemania en 1970? ¿Qué pasó en Alemania, en Inglaterra en los 70? ¿Qué pasó en los Estados Unidos en 1970? ¿Comienzo? Estaba por allá la guerra de Vietnam, ¿cierto? Estaba la cuestión del petróleo. Estaba como, por ejemplo, no sé, lo que me llama la atención es eso, como la guerra de Vietnam, y todavía seguía con esa, o sea, la guerra de Vietnam está dentro de Watergate, estaba Richard Nixon y todo el video de Nixon, sí, los que iban con Vietnam, los que no, en fin, también estaba como en esa guerra todavía constante entre los dos poderes, el comunismo, el capitalismo. Entonces uno, de alguna manera, hablaría del cuerpo de David Bowie, un cuerpo que intoxicado, un cuerpo separado,
un cuerpo dividido políticamente y un cuerpo hecho para la preparación de el espectáculo, porque él ya hace parte del espectáculo, es un narrador para el espectáculo. Él ya tiene un cuerpo que ha definido que se llama el cuerpo de Ziggy Stardust, que es el cuerpo de un alienígena que viene en misión extraterrestre, que cae a la Tierra y le dice a las personas que están bailando el rock and roll que miren qué es lo que está pasando con el planeta Tierra, que parece que hay algo pasa, pero también sufre en ese momento una cosa que se llama la paranoia, que cree que hay unos extraterrestres por ahí circundando y él guarda sus residuos seminales en la nevera y solo se alimenta a partir de pimientos, cocaína y Coca-Cola. También es el encuentro de grandes, ¿no? En los 60 les faltó decir que estaba Andy Warhol con La Fábrica, ¿cierto? Sí. Les faltó decir que estaba la Velvet Underground, que estaba un personaje grandísimo que es Pop, y en Detroit estaba Iggy Pop, que estaban ahí como conectándose. Que las reseñas habla que el cuerpo prefabricado que se monta David Bowie es la fusión de Lou Reed y Iggy Pop. Y así es como aparece el Ziggy Stardust. Si está por ahí Ramiro, ya no está Ramiro por ahí. Ramiro bueno, se fue al baño. Los 80, yo comienzo. Los 80 ocurre una cosa que la gente cree que no, pero que las pandemias siempre nos han estado acompañando todo el tiempo. Se levanta una cosa que se llama el VIH-Sida, una pandemia tan grande que aún no se ha calculado todos los muertos que aún siguen, tan grande que la primera víctima es todo un continente, el continente africano. Que se cae el mundo, el imperio británico 10 años ya se había caído, 10 años del nuevo imperio americano, donde se cierra, digamos, la concepción de que el mundo se movía a partir del vapor, el mundo se movía a partir del carbón, se movía a partir de la industria pesada de los aceros, por eso cae la Unión Soviética, y ahora lo que queda es unas ciudades que intentan llegar a una cosa que se llama el microchip, que es el mundo de la revolución digital. ¿Qué más ocurrió en los 80, Ángel? Los 80s. Los 80s. Está, pues ya, pero no hablamos del punk, ¿no? Punk venía desde los 70s. 70, claro, pero como estos personajes... ¿Cómo? Como David Bowie fue conocido como protopunk, como protoglam, como todos los protos y después todas las vanguardias y después todas las vanguardias. Es un cuerpo Proto Bowie. Dígame, Ramiro, estamos hablando de los 80, Madonna, el SIDA, el mundo yuppie, la caída del Medio Oriente, la guerra del Golfo Pérsico, las primeras guerras vistas desde la televisión, y pues un género que a usted le gusta un montón, que se lo estaban inventando también los animales, que es el speak metal, ¿qué estaba pasando con esos cuerpos allá? Ramiro, usted que es amigo de esas sonoridades muy duras y muy pesadas, y que estamos hablando del vecino de David Bowie, que por allá eran los Black Sabbath y bueno, todo lo demás, pero que también fueron vecinos, ¿no? ¿Qué pasaba en los 80? No, lo que usted hablaba ahorita, creo que lo escuché hablando del inicio del punk, pero el inicio del punk y ese protopunk se dan en Perú, ¿no? ¿Sí? Antes de llegar a Londres y a Europa, son los peruanos los que hacen ese protopunk. Pero sí, claro, en Londres, por ejemplo, la llegada de inmigrantes jamaiquinos y la confluencia con las músicas y con las sonoridades de los blancos en Londres, ¿no? Genera el reggae, generan ese punk, generan el oi, generan un poco de ritmos también muy los root boys, todos esos que también utilizan el cuerpo como forma de expresión, ¿no? O por lo menos la estética del cuerpo, la estética de lo visual para generar rupturas, ¿no? Por ejemplo, ese punk genera mucha ruptura, ¿no?
A- En los- Genera mucha ruptura también con el rock and roll, ¿no? Con el rock and roll gringo. Sí. En los 80 también aparece lo de Chernobyl, pero también aparece un personaje que va a ser importante como para las economías, como referentes, ¿no? Está Margaret Thatcher, ¿no? Allá la de hierro y Reagan en Estados Unidos, donde van a hacer como el ejercicio del experimento del neoliberalismo, ¿no? Está también en los 80s. Parece Claro, que esos la caída 80, del muro de Berlín, ¿no? Ujú. en el 89, claro. Sí, 89. Parece que esos 80 fueron un poco como vibrantes, pero ¿qué le pasaba al cuerpo de David Bowie? Que se lanzó un álbum que es el más exitoso de todos, pero el más polémico de todos, que es el Lex Dan, que es básicamente lo que él llamaba un soul blanco, y pues era para la pista de baile, pero por debajo de cuerda, por ejemplo, todas las reorganizaciones que le toca vivir a Inglaterra, todas las organizaciones que le toca vivir a los alemanes, América Latina no, porque como nosotros estamos radio pirata todo el tiempo, nosotros solo lo que sabemos es que estábamos llevando nieve de Colombia, básicamente mucha nieve de Eh, Colombia. en Para los, eso, en los 80s, recuerdo, estaba como también, no sé, como que estaba empezando como, pues, no sé si estoy errado, ¿no? Pinochet, Allende, eso no está ahí, no está pasando aquí. claro, está No, pasando, eso está pasando ahí, anterior pero también. allá ¿recuerdan esa película de Woody Allen que se llama Bananas? Que Mm. como el mundo europeo ve al mundo latinoamericano como si fuéramos un extraño, un extraño obra de teatro donde se cambian dictadores y se ponen dictadores cada 5 minutos. Eso es América Latina en los 80. Bueno, en los 90, ¿qué es lo que está pasando? Ah, bueno, estaba ocurriendo en Detroit una cosa que se llama el Rabbit, que a Ángel le gusta mucho la electrónica, el movimiento del Rabbit, el movimiento del techno en Detroit. Estaba ocurriendo una cosa que se llama los neorománticos, que se lo inventó David Bowie también con la trilogía de Berlín, sirve con el Low, con el Gibus, ¿cierto? Se lo inventaron los Kraftwerk, básicamente. Eso se lo inventaron fueron los Kraftwerk, de que todo el mundo mamó de esa teta, pero no importa, los 80. ¿Qué pasó en los 90 después? ¿Y Pero cuál es en el los cuerpo de David 80, Bowie en esa época? en los 80 también estuvo las primeras notas o bueno, los primeros beats del rap, ¿no? Claro, Ese, Ah, sí. ese intento neoyorquino de generar bueno, sin quererlo, ¿no? Pero generar todo un movimiento eh, que fuertísimo. surcó todo Estados Unidos hasta la costa este, ¿no? Sí, claro, Entonces, pues de costa a costa. ahí está DJ Flash, ahí está Planeta Rock, está los Publi Eminem, el nacimiento de New Ways, New Ways, donde sale Isis Cube, pues se sale todo un movimiento alrededor que se cantaría en los 90. Bueno, ¿y en los 90 qué pasó? Los 90 fueron una generación perdida. El grunge, La generación está el X. grunge, La el grunge. generación perdida. Estos manes no hicieron mucho y no hicieron casi, no hicieron nada. Eso fue una vaina que casi desértica. Eso dice mi mamá, que esa época no se hizo nada. Pues Eso ahí hubo como una pausa, ¿no? en los 90 me parece que hay cosas que son, digamos, importantes, y es la primera vez que a una generación no se le da un nombre, sino se le pone una letra, generación X. Hay una cosa que me parece que es fundamental y empieza a ocurrir, y es que las depresiones hacen que cualquiera compre un arma y empieza a generar disparos en los colegios, en las universidades. Aparecería a mí, para mi gusto, un grupo que sería, digamos, más importante. Yo no diría que todos los 90 son Nine Inch Nails, pero se acerca un poco. Y que después ahí tendría a su vasallo, a su amiguito, que es Marilyn Manson, que generó un gran escándalo en los años 90. En los 90, pues, se manifiesta una cosa que es la telefonía celular. ¿Se acuerdan cuando comenzamos No, el celular con esa viene desde hiperconectividad? mediados de los 80. Ah, sí, claro, que se intenta eso, pero en los 90 es la masificación completa de todo eso. ¿Qué Porque es Está que pasó la en en los los guerra, 90? 80 fue donde los está la 80 guerra del empezaron Golfo. fuertemente.
los 80 empezaron fuertemente con eso de la revolución tecnológica, ¿no? La revolución allá en Los Ángeles, donde nacen, no recuerdo ahorita eh, el valle de, bueno, se me olvidó ahorita la referencia en donde nace Microsoft, en donde nace Apple, donde nacen todas estas monstruos que ahorita nos tienen conectados ahorita precisamente esa evolución que viene de ahí, ¿no? De los 90, 80, 90, ¿no? Como estos manes generan otra revolución, ¿no? Y una revolución mucho más, pues en un aspecto, en esa revolución que puede cambiar el cuerpo, ¿no? Esa Ya la revolución que cambió. nació en esos 90, Lo cambió. ¿no? Y lo puede cambiar, Ya cambió. lo puede cambiar tanto como no lo vaticina el cyberpunk, ¿no? Que puede cambiar, ¿no? Podemos estar diciendo, quiero ponerme un ojo cibernético o cambiar la capacidad de mi cerebro, qué sé yo. Y eso ocurrió a finales de los 80, ¿qué? Mediados de los 80, los 90, todo eso se genera en esa época. Si se acuerda, vamos a poner el tela de como para como joder, más bien básicamente como joder nomás. ¿Se acuerda de esa película de donde hay un personaje, un alien metido en una nave? Alien, el octavo pasajero. Esa es la época de Terminator, ¿cierto? Y es la época donde pues estuvimos más conectados y es la época de oro de Dolly, la ¿te acuerdas de Dolly? Dolly también. Es el primer mamífero clonado. La oveja Dolly. En los 90. Los 90, sí. Los 90 es la Dolly. En literatura ocurrió unas Hay cosas muchas tierras. En literatura ocurrió unas cosas impresionantes como Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que nos pone a pensar justamente sobre el mundo tecnológico, sobre un cuerpo que él ya lo vaticinaba. Es el cuerpo que está buscando Ramiro, que se llama el post-human. Post-human, el cuerpo después de lo humano. Aquí hay otra novelita gráfica que lo estaba, otra novela que lo estaba buscando, que es el Cyberpunk con el Neuromante de William Gibson, que se escribió el mundo de lo virtual, de lo que estamos viviendo nosotros ahora, y se escribió la novela en una máquina de escribir. Y el de William Gibson, La luz virtual, que básicamente, ¿qué es lo que proponía este personaje? Que en el futuro, en este post-human, habría un espacio que no estaba en el espacio, que se llama el ciberespacio, y que las personas que no lograban pertenecer a las grandes multinacionales, pues tendrían que ser piratas, como unos punks, cyberpunks, que tendrían que tener cuerpos modificados para poder entrar dentro de la red, para empezar a vislumbrar cosas. A finales de los 90, ¿qué ocurrió, Ángel? Antes de Stanislav Lem. Sí, también me hace acordar también de Terry Giller y Giger por allá. Este se da cuenta desde su literatura, se da cuenta de tanto que puede pasar, que decide salir de ahí, ¿no? Este ya es como un cuerpo que se sale de ese... Que ya no es un cuerpo. Por ejemplo, cuando Ángel estaba hablando de la clonación, ya no es ese cuerpo. Hay un tejido molecular, hay un tejido de las células que supuestamente simula un cuerpo, pero ya no es un cuerpo. O si es un cuerpo, porque ese cuerpo es otro cuerpo. Es otro cuerpo, pero luego lo que nos forma como cuerpo no es nuestra experiencia en el espacio y con el contacto con el otro, o así como diría Philip K. Dick, se puede simular los recuerdos para crear otros cuerpos. Eso es, pero ya los androides con ovejas eléctricas. Así lo vaticina Asimov, ¿no? Asimov nos dice que es muy probable, que es muy posible. El cuerpo cambia, se modifica, pero sigue siendo cuerpo.
Es otro cuerpo. No nos pongamos moralistas, viejo Ringo. Es otro cuerpo. Es otra forma de existir y de ser. Como lo propondría Ziggy Stardust cuando hablaba de que, y también de Les, las identidades categóricas sobre los órganos sexuales no solo son para la reproducción, también se les puede dar otra función. Y porque, así como decía William Burroughs, porque toda la policía está pendiente de que el ano segregue. ¿Y qué tal si el ano tiene otras posibilidades de? Y esa es la construcción de la diversidad de los años 70, 80 y 90. Pero en esa diversidad apareció de la nada una pandemia tan terrible como el VIH, que nos pone a pensar sobre la relación sobre otros cuerpos. Proponerle otra función al ano. A los anos, a los exploradores, a todos exploradores. Tipo de cosas. Ojo con esas exploraciones. Bueno, digamos los 2000, digamos el 2000 inicia una cosa muy, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan risueño? Ay, viendo sus caras. El 2000 fue una década un poco turbulenta porque de alguna manera al Roma, el 11 de septiembre, a Roma alguien le dio, no sé quién, si fue el enemigo interno o fue el enemigo externo, alguien se le dio por darle en las dos torres principales al circo romano. Y el mundo cambió. Estábamos tan diversos, así como en el cuerpo de Les, buscándole nuevas funciones a los órganos, que la política internacional volvió a poner el pensamiento a leerlo en binario. 1, 0 o 1. Hombre o mujer. Y todo eso que ya habíamos llamado, por ejemplo, Deleuze, que es un gran representante de eso que llaman el pensamiento de la posmodernidad, después de la modernidad, el pensamiento de la industria, de lo que ocurre después de la industria, volvimos otra vez a caer porque se cayó el gran circo romano, las dos torres se le cayeron a ese gran circo romano y las representaciones nos pusieron a leer de otra cosa. Inclusive el César dijo claramente, Dios no tiene una disposición política neutra. Dios es romano. Entendiendo bien esa metáfora, ¿no? También tenemos en el 2009 la pandemia global de la gripe H1N1. No diga esas cosas. ¿Se acuerdan? Ahí ¿Sí estuvo eso. ¿Se acuerdan que eso estuvo ahí? Sí, pero esa no la viví en vivo y en directo. Estaba de vacaciones en un lugar más cálido. Allá sí, el calor no dejaba esa vaina. Allá no habían, sí habían cerdos, pero cerdos de primera línea. ¿Se acuerdan que eran las propagandas que hacía Uribe, que todo bien, este cerdo está sano, no me le hagan mala cara al cerdo? La pregunta es, ¿usted lo vio echando longaniza al mano o qué para probar eso? Sí, eso pasó como en el 2000, o sea, claro, es que las pandemias son hasta que nos fustigan a todos, ¿no? Realmente, de lo contrario, no. Pero estaba esa H1N1 y mató muchos, ¿no? ¿Y usted por qué no se refugió? ¿Dónde estaban los refugiados? No, yo estaba también al lado de esos cerdos que usted también conocía. Estaban en la inmunes. Había unos cerdos inmunes. También descifraron el genoma humano en el 2001. En el 2001. Imagínese lo que significa eso. Sí. Bueno, sigamos alrededor de esto. Bueno, David Bowie es un cuerpo. Pero también, acá también estaban pasando cositas, ¿no? Pero como se dice, como bueno. ¿Sí? No, como nosotros sabemos que somos radiopiratas. Sí. Yo me imagino que en el otro lado del mundo ahorita, 3 desocupados, digamos un berlinés, un británico y no sé, un americano, están haciendo un programa ahorita online hablando de
las incursiones indigenistas orgánicas de esa nueva América Latina y estarán haciendo el mismo ejercicio, no sé, con algún álbum, no sé, digamos de Calle 13 o de los Yutupanqui o cualquiera de esos. De Putumayo Record. Que fueron los que me lo robaron. Un puto llamazo récord para intentar descubrir cómo se involuciona ese cuerpo para intentar vivir con menos y tener contacto con lo natural, pero como esa no es nuestra película, nosotros estamos en una película de, o sea, ¿cómo así que se acabó el mundo? Que es el siglo XXI, que ya hay sarbo y clonaciones y nosotros no hemos llegado ni siquiera a la reproducción, digamos, de un video en tiempo real. O sea, Porque pues la reproducción sí hemos llegado, ya estamos desfasados. Pues yo diría, a mí me deben el cyborg, a mí me deben el ciberespacio, a mí me deben la Matrix, ¿no? O sea, que cuando hay términos hablando de un cuerpo sometido a la Matrix, yo digo, pues a mí me la deben toda. ¿Dónde está la Matrix, no? ¿Dónde me conecto no orgánicamente, sino abstractamente al ciberespacio para que ocurra eso? Pero bueno, esa no es la película del día de hoy. La película del día de hoy es un cuerpo que vivió todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la pregunta sería es cómo David Bowie vio a los hermanos Wachowski con Matrix y cómo los de Bela después como las hermanas Wachowski con su cine de la diversidad. ¿Aló? Ramiro. Aló. Hable, Luis Ángel. Aquí estoy hablando. ¿Me escucha? Yo creería que podremos ir cerrando, ¿no? Y nos toca dejarlo como para un segundo momento. Pues yo no sé, me parece que vamos cerrando un poquito, si ya le pusimos varios jeans a Obi, varios jeans de décadas, ¿no? Pues dejemos para las camisetas para otra oportunidad en donde podamos develar un poco, seguir develando el personaje como ese personaje que se le pegaron todas las mañas de los siglos, amén. Porque el quinto básicamente es el instrumento de las vanguardias, básicamente. Sí, claro. Pero bueno, entonces cada uno recojamos en 2 minutos lo de la sesión y cerramos. A ver, Ángel, recoja y cerramos. Ramiro, recoge y cerramos. Bueno, realmente recojo todo lo dicho. No lo mentiras. Listo, recogiendo. No se ría, no se ría. Recogiendo esto, se puede evidenciar realmente que pues David Bowie pues fue bien pirata en la medida que pues se tomó y se lo adjudicó como a él solo lo que pasaba en los momentos en que estuvo, pero realmente también podemos ver cómo la obra, que es ese lugar donde descansa lo que es uno más allá de los cuerpos, puede superar ese cuerpo sin órganos, ¿no? Pero que ese cuerpo sin órganos es como si fuera la letrina de la defecación mundial que pasa por nosotros. Entonces, por ejemplo, realmente, estamos untados ahí y que realmente no podemos escapar. Este personaje fue un personaje que se dedicó realmente a hacer ese gladiador del circo romano. Y entonces, pues, por ejemplo, yo lo que veo es que me parece muy interesante hacer estas conexiones entre la literatura, el contexto histórico y los movimientos del arte y para poder identificar a este personaje y develarlo y entenderlo, porque quizás como muchos personajes, después de que mueren, uno empieza a entenderlos y después desearía tenerlo vivo para poder hablar con el loco, pero ya no está. Entonces yo digamos como que veo eso que sucede con esto y pensarlo en un momento histórico ya pues contemporáneo, lo que vimos nosotros, en ese cuerpo sin órganos y en esa gran pregunta sobre la muerte y el no cuerpo a partir de enemigos microscópicos que están en una afuera y que tenemos, se nos llega el temor a la muerte tan bizarro y tan ya,
que hasta los ateos empiezan también a preguntarse, uy, esta vida es severo respirar, pero yo ya no salgo porque de pronto me muero. Entonces, digamos como que ateo, religioso, creyente, no creyente, lo que sea, colocan en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, antes de que sufran el delirio del encierro, colocan pues la muerte y está ahí latente como póngale una cruz porque la muerte está cerca y si no la tiene, me lleva a su primogénito. Ramiro. No sé si Bowie como personaje histórico puede contarnos y puede hacernos él, su vida y su arte una, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Recoger parte de la historia mundial. No sé si podríamos hacer ese ejercicio después, mirar álbum por álbum e históricamente si él nos narra qué es lo que está pasando históricamente en su época, en las épocas donde vivió, ¿no? En las centurias en las que vivió, ¿no? Eh, creo que no sabría, no estaría seguro si Bowie fue un profeta o fue más bien o más bien un poeta que nos narraba lo que veía o más bien o que nos contaba lo que podía hacer. Creo que también son preguntas que nos podemos hacer para otras sesiones. Bueno, yo creo que de alguna manera David Bowie es un cuerpo que empieza a reemplazar la espacialidad y por eso él usa el arte para crear una nueva forma de sentirse en el espacio. A mí me parece que ese cuerpo de David Bowie que de alguna manera está cicatrizado por el siglo XX y XXI y como tenía el nombre del programa, ¿no? David Bowie, Brian Jones, el hombre moderno que es el que creó el personaje, y David Bowie, esa sonoridad, esas imágenes, ese ejercicio artístico que nos lleva a, digamos, a ese siguiente nivel, a eso que llamamos lo que está ya más allá del cuerpo y del espacio. Básicamente el cuerpo de David Bowie pasaron todas las modas del siglo XX, el glam, el punk, el soul, la electrónica, el techno, todas las conspiraciones pasaron por ese cuerpo, desde que decidió, por ejemplo, hacer un personaje como el CG Stardust, donde decía que era un enviado alienígena que le mostraba el camino a la humanidad, como el Conde Blanco, donde dijo que las totalidades eran el camino porque habían intoxicaciones, como el Mayor Tom, que necesitó buscar otra espacialidad, otro lugar de estar en el mundo y en ese espacio, pero no puede abandonar su condición terrestre. Ese David Bowie que de alguna manera generó mediante el arte una ficcionalidad que desconecta lo que nos proponía del cuerpo sin órganos. Creo que el arte básicamente lo que hace es como la función de la cámara fotográfica o la del cine o de la música, generar unas radiografías que son ese intento de intentar encasillar lo que es ese cuerpo en esa idea abstracta y también en esa decisión fría, ¿no? Porque el cuerpo siempre debe estar en movimiento para que exista. El arte de alguna manera es su entidad fría que muestra posiblemente lo que hace. Cuando Ramiro hablaba de que posiblemente David Bowie podría ser un profeta o podría ser, digamos, si se enseñaría a David Bowie en las escuelas públicas sobre, es un sujeto histórico, no lo sé, pero sus ficcionalidades sí. Todo el tiempo estar ficcionando hizo la posibilidad. Y ahí está todo el mundo del arte. Entonces, desde el radio pirata que somos nosotros, creo que hay más David Bowie en nosotros que David Bowie en David Bowie, porque de alguna manera le creemos a estas ficcionalidades y pues, así como dijo Deleuze, el mundo de la medicina le atrapó ese hígado, le detectó el cáncer y se fue. De alguna manera, lo que propone, por ejemplo, Ángel, ese enemigo interno, ese enemigo externo que podría ser en el espacio, la naturaleza, las enfermedades y todo lo demás, aún siguen sujetando ese cuerpo y no lo dejan ser libre. De pronto, en lo que propone el arte, que se llama la sinergia, no, sino la catarsis, descubriríamos otra faceta de lo que podría ser el ser humano, otra, pero no la hay.
desde Bukowski, que de alguna manera intentó que el vino le ayudara, o desde los Vignes, que intentaron que la heroína les ayudara, o del mundo de la pintura abstracta, que lo simbólico hablara o la vibración del color hablara, o que desde la música con la sonoridad intentara, seguimos siendo de alguna manera cuerpos en carencia. Y esos cuerpos en carencia, pues, en este momento le están pasando factura, porque ahora este cuerpo tiene que reducirse a espacios muy pequeños. Y ese espacio muy pequeño es desde lo orgánico, en el espacio cerrado. Y su mundo existe desde lo abstracto. Entonces, no sé, Ramiro, despida y hasta luego. Bueno, muchas gracias. Creo que ya es la hora de abandonar la virtualidad. Cambio fuera, despidiéndose. Hasta la próxima. Que haya una próxima.